La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates quienes gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de animales. Las capas de la corteza cerebral. Primera capa, capa molecular. La capa molecular es el más externo y por lo tanto más reciente en origen de todos los estratos de la corteza cerebral. Conocida también como capa plesiforme, es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. Segunda capa, capa granular externa. La segunda capa que conforma la corteza cerebral es la capa granular externa. Está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Estas fibras ordenadas de manera horizontal son conocidas como banda externa de Baillarger. Quinta capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martioni. Sus filamentos dispuestos en horizontal también se conforman parte de la banda interna de Baillarger. Sexta capa, capa multiforme o polifórmica. La última de estas capas está formada por las células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estirados. Además, también incluyen células piramidales del cuerpo triangular u ovoide. La corteza es la parte más nueva y la más grande del cerebro. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Esta cuenta con ciertas partes. La parte delantera, más alejada, es llamada lóbulo frontal. Este lóbulo es el responsable de los movimientos voluntarios y la planificación. Se piensa que este lóbulo es el más importante para la personalidad y la inteligencia. En la parte posterior del lóbulo frontal y a lo largo del surco que lo separa del lóbulo parietal existe un área llamada cortex motor. Esta controla y planifica todos los movimientos voluntarios del cuerpo humano. Bajo los lóbulos frontales está el lóbulo parietal. Este incluye un área llamada cortex somotosensorial. Este consiste en el control de la percepción y el proceso, cuya función es producir modalidades de estímulos tales como el tacto, la temperatura, la propiocepción, que es la posición del cuerpo. También está en la parte trasera está el lóbulo occipital. En esta parte está el córtex visual. Recibe la información desde los ojos y especializada, por supuesto, en la visión. Vamos a hablar sobre los tipos de neuronas. Existen distintas formas de clasificación de las neuronas y se pueden establecer en base a distintos criterios. El primero es según la transmisión del impulso nervioso. Según esta clasificación existen dos tipos de neuronas. Neurona presináptica, como ya se había dicho, la unión entre dos neuronas es la sinapsis, pues bien la neurona presináptica es la que contiene el neurotransmisor y lo libera al espacio sináptico para que pase a otra neurona. La neurona postsináptica. En la unión sináptica, esta es la neurona que recibe el neurotransmisor.
Otra clasificación es según su función. Las neuronas pueden tener funciones diferentes dentro de un sistema nervioso central, por eso se clasifican de esta manera. Neuronas sensoriales envían información de los receptores sensoriales al sistema nervioso central. Neuronas motoras. Este tipo de neuronas envían información desde el sistema nervioso central a los músculos esqueléticos. Las interneuronas. Una interneurona, también conocida como neurona integradora o de asociación, conecta con otras neuronas, pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. Otra clasificación es según la dirección del impulso nervioso. En función de la dirección del impulso nervioso, las neuronas pueden ser de dos tipos. Neuronas aferentes, que son las que transportan el impulso nervioso desde los receptores u órganos sensoriales al sistema nervioso central. Y las neuronas eferentes, que son las que transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como músculos o las glándulas. Otra clasificación es según el tipo de sinapsis. Según el tipo de sinapsis podemos encontrar los diferentes tipos de neuronas. Neuronas excitatorias son aquellas en que el resultado de la sinapsis provoca una respuesta excitatoria, es decir, incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción. Las neuronas inhibitorias son aquellas en las que el resultado de esta sinapsis provoca una respuesta inhibitoria, es decir, que reduce la posibilidad de producir un potencial de acción. Las neuronas moduladoras son las que su función consiste en modular la respuesta de la célula a un neurotransmisor principal. Suelen establecer sinapsis asónicas y sus principales neurotransmisores son la dopamina, serotonina y acetilcolina. Neuronas según su morfología externa. Neurona unipolares. Son neuronas que poseen una sola prolongación de doble sentido que sale del soma y que actúa a la vez como dendrita y como axón, entrada y salida. Suelen ser neuronas sensoriales, es decir, aferentes. Neuronas bipolares. Tienen dos extensiones citoplasmáticas, prolongaciones que salen del soma. Una actúa como dendrita, entrada, y otra actúa como axón, salida. Se suelen localizar en la retina, cóclea, vestíbulo y mucosa olfatoria. Neuronas multipolares son las que más abundan en nuestro sistema nervioso central. Poseen un gran número de prolongaciones de entrada, dendritas, y una sola de salida, axón. Se encuentran en el cerebro o la médula espinal. Neuronas según el neurotransmisor. Neuronas serotoninérgicas. Este tipo de neuronas transmiten el neurotransmisor llamado serotonina, que está relacionado, entre otras cosas, con el estado de ánimo. Neuronas dopaminérgicas. Las neuronas dopaminérgicas transmiten dopamina, un neurotransmisor relacionado con la conducta adictiva. Neuronas GABAnérgicas. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. Las neuronas GABAnérgicas transmiten GABA. Neuronas glutamatérgicas. Este tipo de neuronas transmiten glutamado, el principal neurotransmisor excitatorio. Neuronas noradrenérgicas. Estas neuronas se encargan de transmitir noradrenalina, una catecolina con doble función como hormona y neurotransmisor. Neuronas vasopresinérgicas. Estas neuronas se encargan de transmitir vasopresina, también llamada la sustancia química de la monogamia o la fidelidad. Neuronas ocitocinérgicas. Transmiten oxitocina, otro neuroquímico relacionado con el amor. Recibe el nombre de hormona de los abrazos. Otro tipo de neuronas son las neuronas espejo. Estas neuronas se activan al realizar una acción y al ver a otra persona realizando una acción. Son esenciales para el aprendizaje y la imitación. Neuronas piramidales. Estas están ubicadas en la corteza cerebral, el hipocampo y el cuerpo amigdalino. Tienen una forma triangular, por eso reciben ese nombre. Neuronas de Purkinje se encuentran en el cerebelo y se llaman así porque su descubridor fue Jan Evangelista
Purkinje. Estas neuronas se ramifican construyendo un intrincado árbol dendrítico y se encuentran alineadas como piezas de dominó colocadas una al frente de la otra. Neuronas retinianas son un tipo de neuronas receptivas que toman señales de la retina en los ojos. Neuronas olfatorias son neuronas que envían sus dendritas al epitelio olfatorio, donde contienen proteínas receptoras que reciben información de los odorante. Sus anexos son mielinizados, hacen sinapsis en el bulbo olfatorio del cerebro. Y por último, neuronas en cesta o canasta. Estas neuronas contienen un único gran árbol dendrítico apical que se ramifica en forma de cesta. Las neuronas en canasta se encuentran en el hipocampo o en el cerebelo.